Bien, entonces, básicamente habían dos videos que tenían que ver con distintos diseños experimentales. En la parte de diseños experimentales, el énfasis de lo que quiero hacer es que, salvo este caso, que es una situación donde nosotros asignamos a cada unidad experimental o unidad observacional, le puede tocar cualquier tratamiento o cualquier combinación de tratamientos, y la respuesta que observamos en esa unidad experimental no nos da ninguna información acerca de otra unidad experimental, salvo ese caso donde tenemos independencia en las respuestas. En todos los otros casos, en todos los otros diseños, necesitamos modelar la falta de independencia entre las observaciones. Es decir, que la falta de independencia es en general más la regla que la excepción. A pesar de que la mayoría, el 90% de los test que vemos, sí, el 90% de los test que vemos en los cursos introductorios asumen independencia entre las observaciones. ¿Son conscientes de eso? Digamos, así como vimos que caía el tema de la falta de homogeneidad de varianzas, que era un impedimento para hacer los test, lo que vamos a ver con estos modelos es que la falta de independencia es algo a ser modelado, ¿sí? Que se puede modelar. Y para eso necesitamos agregar las variables de efectos aleatorios. Entonces, este diseño, todo independiente, este también es todo independiente porque le estamos asignando una combinación, pero después, todo lo que sigue, que es los bloques, las medidas repetidas, los anidados y la parcela dividida, más todas estas combinaciones, ¿no? Porque no es una cosa u otra. Yo puedo tener un bloque y además tener medidas repetidas y además tener anidados. Tenemos muchas situaciones y en general los biólogos somos muy imaginativos en aplicar diseños tremendamente complejos. Todo eso puede ser modelado si tenemos la suficiente cantidad de datos. Entonces, pregunto si al menos esto debería haber servido para provocarlos a ustedes a que piensen en sus propios diseños, ¿no? ¿Dónde están parados? Si alguno quiere contar un diseño que tenga variables de efectos aleatorios y pensar cómo lo modelaríamos. Y a mí al menos me hizo pensar y creo que la forma en que estaba analizando mis datos no sé si era la mejor, así que, por ejemplo, me di cuenta que en realidad yo tengo algo anidado, me parece, porque trabajo con camadas de ratones. Sí. Y en realidad dentro de cada camada uso un único tratamiento. Entonces, no tengo un bloque, tengo, creo que, anidado. Vale. O sea que vos tenés una camada 1 hasta camada, no sé, K, y a cada camada acá le sorteás al azar distintos tratamientos. Sí. Y el tratamiento se lo asignás a la camada. Claro. Y después de cada camada tenés varios bichos y en cada uno de ellos medís tu variable de respuesta. Exactamente. Perfecto. ¿Algo más tiene tu diseño? ¿Un solo tratamiento? Sí, es tratado o control, así que perfecto. Sí. Tratado o control. Y después, en cada bicho le medís una sola cosa. ¿Y una sola medida por animal tenés? Sí, también está el tema del sexo, pero bueno. Que también es en tu modelo. Sí, igual me quedé pensando también lo que hablamos en la primera clase, de que en realidad es una Poisson y no una normal. Tengo que pensar mucho más en detalle todo ahora, porque sí, muchas cosas me están... ¿Y la variable de respuesta cuál es? Claro, era eso de los conteos, ¿te acordás? Número de células activadas por... ¿De un total de células? No, era un conteo general. Lo que me di cuenta es que yo hacía promedios y también vos decís que eso no habría que hacerlo y creo que sería mucho mejor si yo guardo todos los datos en vez de hacer promedios. Así entonces, que aprendí un montón con el video, me hizo replantearme varias cosas. Genial, porque entonces de cada bicho no tenés un solo dato, eran varios campos que medías, cada uno de ellos compartía. Bueno, entonces miren, está genial lo que dice Tamara, vamos a cómo deberían despiezar esta situación.
Primero pensamos la variable respuesta, que es esta, número de células activadas, y en principio, como es conteo, ya sabemos que esto no es una variable cuantitativa continua, sino que es discreta, y habría que discutir si es número de células activadas de un total de células, que eso, si fuera un total de células, ¿qué distribución de probabilidad tendríamos? Binomial, ¿no? Una binomial, si fuera esto. Y vos en realidad, ¿por qué dijimos Poisson? No me acuerdo. Claro, porque es un conteo y el total no lo tengo porque son cortes de cerebro, ¿no? En realidad son células, digo, pero son neuronas. Entonces, como que yo no sé cuántas hay en total y no las cuento tampoco porque solo veo una población de neuronas con mi Entonces sería marcador. número de células activadas por, no sé, por campo. El campo que vos... Sí, por corte, sí. Perfecto. Entonces eso no tiene una cota superior, en teoría, pero es un mínimo de 0, entonces vamos por el lado de Poisson. Ese entonces es nuestro primer paso cuando tratamos de analizar un diseño. Segundo punto son las variables explicatorias. Entonces pensemos qué variables estamos controlando que pensamos que puede explicar la variación en la cantidad de células activadas. Entonces yo identifico el tratamiento, que tiene 2 niveles, y ahí pienso, ¿es quali o quanti el tratamiento? Cualitativo. Bien. A ver si los demás, vos ahora Tamara, no respondes y vamos a ver a los demás, porque esto es entender, es como ir al psicólogo, ¿no? Tenemos 2 niveles y esto es quali, estamos tratando de entender. ¿Qué otra variable? Y perdón, ¿y es de efectos fijos o aleatorios el tratamiento? ¿Qué dicen? Fijo. Es fijo, ¿no? Fijos. Nosotros decidimos que íbamos a aplicar o un tratado o un control, ¿sí? Así que son efectos fijos. ¿Qué más ven? ¿Qué ¿El otras sexo variables? era una? Sexo, No sé si... muy bien. El sexo, que también tiene 2 niveles. Quali o quanti. Quali. Quali. Fijo o aleatorio. Fijo. Fijo, ¿no? Bien, pero alguien me dice, bueno, pero yo no fijé el sexo. Yo apliqué el tratamiento y después era lo que estaba en la camada, observé el sexo. Entonces, ¿es aleatorio el sexo? ¿Qué dicen? Es dudoso. Depende de la pregunta que se haga la investigadora, en realidad, si le interesa saber las diferencias por sexo o no. A ver. Pero el sexo puede ser un control, ¿no? De alguna variación, como entra para controlar la variación que tiene la variable respuesta. Sí. Y tal vez lo que más ayuda, porque hay una línea de gris, o sea, todos estamos de acuerdo que un tratamiento es una variable de efecto fijo. Estamos de acuerdo que un bloque de variable de efectos aleatorios, son claros. Pero después hay situaciones que no son tan obvias. A mí lo que más me ayudó para identificar eso es pensar si los niveles de esa variable explicatoria son informativos o no, o si son simplemente una etiqueta. Y quiero que piensen, acá tenemos los niveles, son macho y hembra, ¿no? Ahora, y vamos a dejar un poquito en suspenso si fijo aleatorio. ¿Qué otra variable de efectos aleatorios identifican acá? ¿Qué otra variable explicatoria identifican este diseño? La camada. La camada. Perfecto. La camada, no sé, tiene K niveles, las camadas que haya usado Tamara, K niveles. ¿No? La camada yo la puedo identificar como 1, 2, 3, 4. ¿Ahora es una variable cuantitativa? No, quali. Es quali, ¿no? Porque la camada 2 no es que tiene el doble de carga que la camada 1. Son etiquetas, podría ser a veces. Es quali. Y ahora fíjense, entonces K niveles. Imaginemos que va de 1 a 10, son 10 camadas. Estos niveles, el 1, el 2, el 3, ¿son informativos? Yo cuando leo camada 3, ¿yo ya sé de qué se trata? ¿Hay información contenida en esa etiqueta? No. No. Pero sí hay información contenida en macho-hembra. Sí. ¿Lo ven? Entonces, aunque a mí no me interese, no haya una pregunta de investigación, ¿hay diferencias entre machos y hembras? El sexo es una variable de efectos fijos, porque los niveles son informativos
Y eventualmente, si yo quisiera, tendría sentido comparar la respuesta media. En cambio, camada de 1 a 10 es absolutamente casual. Las camadas 1 a 10, o sea, siempre macho va a querer decir lo mismo. En cambio, camada 5 puede decir cosas muy distintas según el azar. ¿Cuál camada me tocó cuando yo hice la selección de las camadas? Y además, la otra cuestión es, ¿me va a interesar en algún momento hacer una comparación de medias entre la camada 5 y la camada 6? ¿Es relevante eso? Y la verdad que no. Entonces, se entiende que esto son como ayudas para pensar si un factor es fijo o aleatorio. ¿Se entiende? Sí. Camada sería aleatorio. Y una cosa más, quiero que piensen. ¿Hay alguna otra variable acá para meter en el modelo? No sé cuál es no sé, el animal, pero de la camada hay varios como ejemplares, calculo, que ven de cada uno distintos campos, distintos cortes, ¿no? ¿Cómo es Exactamente. Si de cada bicho yo tendría una única observación, esto que voy a decir es importante porque también a veces hace ruido cuando plantean los modelos. Si de cada ratón yo le medí solamente, tengo un valor de número de células activadas en su cerebro, esto que estamos escribiendo abajo se acabó ahí. No hay más variables para incluir variables explícitas. En cambio, si de cada individuo tengo varias observaciones, que es el caso, que es lo que nos contó Tamara, de cada bicho mido varios campos, si yo mi diseño, mi modelo incluye solamente estas 3 variables explicatorias, fíjense, estoy suponiendo, estoy declarando que las observaciones, las 5 campos que medí del mismo individuo son independientes. ¿Por qué? Porque acá en este diseño no hay nada que me diga, che, tené cuidado que hay falta de independencia entre estas observaciones. ¿Cómo lo soluciono? Se puede agregar la variable individuo y Exacto. un efecto aleatorio. Exactamente. Voy a tener un individuo y ese individuo, fíjense que está anidado en la camada, ¿no? Es un individuo de una determinada camada. Individuo en camada, y eso va a tener una cierta cantidad de niveles, es también una variable quali y obviamente es una variable de efectos aleatorios. ¿Se ve? Entonces, para que una variable se convierta en explicatoria en un modelo, necesito tener más de una observación para cada nivel de esa variable. Si tengo una única observación, eso ya pasa a ser el error aleatorio. Entonces, a ver, ¿dudas de todo esto? Así nos quedó nuestro diseño. Variable de respuesta y variables explicatorias, las que son fijas y las que son aleatorias. ¿Vamos bien? Sí. Ahora, la otra cosa que quiero que charlemos es lo de cruzado y anidado. Eso es para las variables explicatorias. Hay que pensar si están cruzadas o anidadas. Entonces yo tengo tratamiento, tengo sexo, tengo camada y tengo individuo. Bien. Tratamiento y sexo. ¿Cruzados o anidados? Cruzados, ¿sí? Porque en los 2 tratamientos tengo machos y hembras. Yo podría hacer una tablita de doble entrada y poner tratado control, macho, hembra, y tengo todas estas combinaciones. ¿Sí? Entonces, estos 2 están cruzados. Y si están cruzados, ¿qué implica estar cruzados? ¿Qué habilita? La interacción. La interacción. La interacción, exactamente. Entonces, acá habilita la interacción. Y probablemente a Tamara le interese ver si machos y hembras responden de la misma manera al tratamiento. Entonces, incluiríamos una interacción en el modelo. ¿Sí? Bien, vamos a la camada. ¿Cómo está la camada con respecto al tratamiento? ¿Cruzada o anidada? ¿Anidada? Bien. Y a ver, ¿y cómo lo pensaste? Es correcto, está anidado. ¿Por qué lo Porque pensaste? no todas las camadas
o sea, no están cruzadas. La camada 1 tiene unos determinados individuos y la camada 2 tiene otros que no se cruzan con la camada 1. O sea, lo que Pero aplica a los individuos de la camada 1 son de la camada 1. No sí, sé cómo es. pero pensarlo con el tratamiento, porque es eso, camada 1, camada 2, no es entre camadas, sino camada con tratamiento. ¿Está cruzado o anidado? Anidado, ¿por qué? Porque ella aplica el tratamiento a la camada. Entonces la camada 1 va a tener o tratado o control. Exacto. La camada 2 va a ser Y que no tratado está o control. cruzado, como veíamos recién. ¿Por qué? Porque el nivel camada 1 no recibe estos dos, tratado y control. Recibe solamente, por ejemplo, le tocó el tratado. ¿Sí? Y esto no existe, no tiene esta combinación. En cambio, hace un ratito, cuando yo acá ponía machos, había machos tratados y machos controles. En cambio, camada 1 solamente va a recibir tratamiento. Y la camada 10 solamente va a recibir control. ¿Lo ven? Entonces, Sí, si no sería una especie de bloque, ¿no? exacto. Si camada está cruzada con tratamiento, eso es pues el bloque. Porque cada camada recibe todos los tratamientos, o capaz le faltó alguno, ¿no? Pero en principio, en un bloque, las camadas reciben, los bloques reciben todos los tratamientos. Entonces ahí camada y tratamiento estarían cruzados. Pero en este diseño, la camada recibe un solo tratamiento y por lo tanto camada está anidado en tratamiento. Y entonces, si camada está anidado en tratamiento, ¿qué es imposible que ocurra? Interacción. La interacción, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que está cruzado puede interactuar, lo que está anidado es imposible, porque no estudié las combinaciones. Camada está anidado en tratamiento y camada está anidado o cruzado con sexo. ¿Cruzado? Cruzado. Está cruzado, porque salvo que, o sea, me puede pasar que capaz en una camada nacieron todas hembras y todos machos, pero eso es circunstancial. En principio no hay ninguna inhabilitación para que cada camada tenga machos y hembras. ¿Sí? Bien, y después nos quedaba individuo. ¿Y el individuo cómo está con respecto a la camada? ¿Anidado? Anidado. El individuo está anidado en la camada. ¿Y por qué? Y porque el ratón 1 que me di acá, por más que en la base de datos yo repita ratón 1, ese ratón 1 no puede aparecer en la camada 10. El ratón 1 es propio específico de esa camada. ¿Estamos? Entonces, ¿se entendió bien esto? Ahora vamos a escribir el modelo, pero toda esta secuencia de cuestiones que pensamos, esto implica que cuando ustedes armen la base de datos, ahora voy a escribir el modelo, pero antes de eso, otra reflexión. Cuando armen la base de datos, tratamiento van a escribir control o tratado, sexo van a escribir macho y hembra, camada e individuo. Nuestro consejo es que le den una etiqueta propia a cada una de las camadas y una etiqueta propia a cada individuo, para evitar conflictos. Pueden tomarse el trabajo de ir repitiendo, o sea, por ejemplo, camadas son 5 bichos por camada, entonces ustedes escriben camada de 1 a 5, perdón, individuo de 1 a 5 en la camada 1, individuo de 1 a 6 en la camada 2, pero eso, si no tienen precaución en cómo escriben el modelo, lleva a pensar que lo que tienen es un bloque, porque, che, me apareció de nuevo el individuo, que tienen algún diseño raro. Entonces, para evitar tener que tener mucha precaución en cómo escribimos el modelo, el consejo sano es que los factores aleatorios le pongan una etiqueta exclusiva para cada nivel de ese factor aleatorio. Para cada camada, para cada individuo. Entonces, 10 camadas en total en mi ensayo, 5 para tratado, 5 control, no importa, va a ir de 1 a 10. 50 animales en total en mi diseño, y hubo, no sé, 25 animales en el primer grupo y otros 25, no importa, de 1 a 50 en cada uno. ¿Sí? Una consulta. Vos dijiste ahí que cuando tenés en bloques no es necesario, o sea, cada bloque tiene una etiqueta, pero las parcelas dentro del bloque, ¿le darías un nombre individual? O... Bueno, depende de qué, en función de lo que dijimos. Cuando las parcelas
tendrían estatus de variable de efectos aleatorios y cuándo no. ¿Qué tiene que pasar? Que tomes muestras dentro de las parcelas, por Exactamente. ejemplo. Si yo tengo mi bloque, este es el bloque 1, y de cada parcela saqué solo un dato, la parcela no va a entrar en el modelo, va a quedar como el error, es lo último que mido. En cambio, si de cada parcela saqué 3 muestras, entonces, tengo que avisar que estas 3 muestras no son independientes, que pertenecen a este subbloque, a esta parcelita dentro del bloque 1. Perfecto, entonces tendrías el bloque 1 y la parcela 1, 2, 3, y en el bloque 2 ponele la parcela 4, 5, 6. Exactamente, tal cual. Ok, perfecto, gracias. Entonces, con todo lo que hablamos, vamos a escribir el modelo. Lo voy a escribir en formato DR. En formato DR vieron que hay un montón de paquetes. Ay. Bueno, díganme ustedes cómo es la sintaxis en R. Lo voy a hacer en términos, perdón, voy a hacerlo en estadística. Vamos a suponer que la variable respuesta es una variable respuesta cuantitativa continua. Entonces, con este diseño que tienen acá, con todo esto de acá, ¿vamos para el lado de comparación de medias o vamos para el lado de regresión? Comparación de medias. Exacto, todo quali. Así que nos vamos por lo más natural. Entonces lo vamos a escribir en términos estadísticos. Sería mu más, los escucho. Es enumerar esto, ¿no? Lo que estuvimos viendo acá o lo que estaba acá arriba. ¿Qué tenemos? El efecto del tratamiento. Alfa I, que es el efecto del tratamiento. ¿Qué más? ¿Qué otro efecto? El efecto del sexo. Muy bien, beta J, que es el efecto del sexo. ¿Qué más? La interacción. La interacción, muy bien. Alfa, beta y J, que es el efecto de la interacción. Más, o sea, ya hicimos esto. Hicimos esto, hicimos esto. Sigue la camada. La camada no usamos letras griegas, sino que camada lo diferenciamos en una variable de efectos aleatorios. Entonces, Una C, ponele. Ponele una C sub K, que es el efecto de la camada que está anidado en tratamiento. Acá a veces, esto nada, ya es, con que lo entiendan está perfecto y que quede que está anidado en tratamiento, yo a veces lo escribo así, ¿no? Que es camada, los niveles de la camada, anidados se aniquilan los niveles del tratamiento. Más, ¿qué más? El individuo, no sé, una D. Efecto del individuo, entonces ponemos D y supongamos que individuos, no sé, hay M niveles, M anidado en K. ¿Sí? ¿Y qué más? El error. El error. Subí J, K, M, más el error aleatorio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahí tenemos un lindo diseño y si lo hacemos en R, pueden usar el ME, el MRR, pueden usar el GLMTMB, bueno, no importa, sería esto, la función para factores aleatorios en modelos lineales generales. Y entonces simplemente pondríamos variable respuesta en función de tratamiento por sexo. Más, y ahí ponemos los efectos aleatorios, 1 camada, más 1 barra individuo. Esto van a ver, y listo, y se acabó. Van a ver que esto también se podría escribir con doble barra, ¿no? Podría poner 1 barra camada barra individuo. Entonces estoy diciendo que el individuo que está anidado en la camada, bla, bla. Lo pueden hacer. Yo lo que les digo es que si ustedes ingresaron correctamente la codificación de la base de datos con un ID propio, ya se autolee, digamos. Con que pongan términos que se suman para las variables de efectos aleatorios y está bien construida la base de datos, no hace falta indicar esta forma.
y es más fácil de modelar, no sé. Yo ya no me hago más lío con la sintaxis en el modelo, sino que tengo mucha precaución en esto de ponerle un identificador propio a cada nivel del factor aleatorio. Bueno, y una cosa más, para terminar con esto, y es, vuelvo a este modelo, y acuérdense que un modelo está incompleto si no ponemos los supuestos distribucionales. ¿Qué supuestos estamos haciendo sobre este modelo? ¿Qué supuestos distribucionales? ¿Qué le pedimos a los epsilon, por ejemplo? Que tengan tengan una distribución normal. normal. Muy bien, le pedimos a los epsilon, sub i, j, k, lo que fuera, que tengan una distribución normal con media cero y una cierta varianza, que es la varianza, la vieja varianza que venimos hablando desde 2 clases atrás, ¿no? La varianza del modelo, lo no explicado. Esto es lo no explicado por ni alfa, ni beta, ni alfa beta, ni c, ni d. ¿Qué más? Que los individuos también tengan, ¿no? Una Perfecto. distribución Los normal. efectos, los C y los D, las variables de efectos aleatorios, camada e individuo, es lo que estamos diciendo, es que los C sub K, mediados en I, también tienen una distribución normal, con media cero. Piénsenlo como perturbaciones aleatorias alrededor de la respuesta media, ¿no? Y tienen una varianza, y esa varianza es la varianza de las camadas, que me está diciendo cuán variable es, no sé, alguna característica en el cerebro de las ratas entre camadas. Y también tenemos un supuesto sobre los D, que son los efectos de los individuos anidados en camada, que también decimos que tienen una distribución normal con media cero y una varianza de individuos anidados en camada. Entonces esta varianza, cuando la estimemos, nos va a decir cuán variables son los individuos, no masivamente, no es todos los individuos, sino los individuos de una misma camada. ¿Sí? Y eso puede tener relevancia en términos, no sé, de peso del factor genético, el factor ambiental. Che, estos son muy parecidos genéticamente y sin embargo hay mucha variación, entonces es una característica plástica, bueno, lo que sea. ¿Se entiende? Y después además que todo esto es independiente entre sí, ¿no? Pero ahí tendríamos el modelo completo, desde la parte estadística y desde R. Tremendo modelo, eso es hermoso, boludo. Bueno, ¿se entiende más o menos? Y así es lo que ustedes deberían estar haciendo, si no lo hicieron ya, con sus propios datos. Ir pensando en la misma línea de razonamiento que hicimos recién, replanteándose la variable respuesta, las variables explicatorias, etc. Hago una consulta. Sí. Dijimos que la camada estaba cruzada con el sexo. Eso, dado que camada es un factor aleatorio, no se Podrías pone poner una interacción, podrías. Pero esa interacción, las interacciones de factores aleatorios y fijos, es un poco como las observacionales, que vos decidís si las querés incluir o no. Entonces, vos podrías decir que no tenés ninguna razón para pensar que el efecto del sexo cambie según la camada. Está bien, ok. Entonces, no la pones. ¿Sí? Ahí es como que te puedes sentir bastante más libre de decidir qué va y qué no va. A ver, ¿alguien levantó la mano? ¿Gabriela? Sí. Sí, tengo una pregunta. Yo trabajo con 3 especies distintas y me interesa ver diferencias en mi variable de respuesta entre especies. Y en mi diseño tengo para cada especie varios individuos y dentro de cada individuo varias mediciones. ¿Yo podría poner mis individuos como un efecto aleatorio? Deberías. Si no los pones, o sea, vos tenés especies, 1, 2, las especies. De cada especie tenés individuo. De cada especie tengo distintas poblaciones, dentro de cada población tengo individuos y dentro de cada individuo, distintos, como son árboles mis individuos, analicé ramas en distintas zonas como para compensar un poco las diferencias de insolación, por ejemplo, que puede recibir un lado del árbol respecto del otro. Perfecto. ¿Y de cada rama sacaste un solo dato? Sí, de cada rama saqué un solo dato.
Genial, bueno, me encantó. Entonces, ¿y qué le medís? Porcentaje de flores que están, por ejemplo, liberando polen. Y no sé si importa para esto que estamos viendo ahora, pero de pronto un árbol tiene, no sé, 80 flores y otro tiene 4. Entonces usé un porcentaje porque no sabía qué más hacer. Genial, bueno, listo. Entonces se apaga Gabriela y charlamos todos los demás. Variable respuesta. Porcentaje de flores liberando polen. ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de distribución? Binomial. Binomial, exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros lo que va a tener... ¿Sofía era? Bien. Gabriela. Gabriela. Lo que va a tener Gabriela es que fue una rama y en esa rama se fijó cuántas flores había y de esas flores se fijó cuántas estaban liberando polen, pero entonces de una rama en realidad sacamos dos datos, sacamos el número de flores y sacamos el número de flores liberando polen, sería nuestro éxito. Entonces la variable respuesta va a estar compuesta por dos elementos. No los tenés los datos, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que se saca el porcentaje o la proporción y... No los tengo. Tengo aproximado. No, hubo problemas en el medio, no están todos esos datos. Bueno, entonces, consejo y es que cuando ustedes registran información, lo que miden, exactamente lo que observaron, eso tiene que estar. Después... O sea, no simplifiquen en la recopilación de la información, que quede exactamente lo que se determinó. Después, en gabinete se hacen procesamientos y demás. Pero si ya de entrada, cuando vos contabas y decías, hay 10 flores, y de las 10 flores hay 2 liberando polen, entonces en la base de datos ponías 20% y esto murió, no hay forma de que podamos reconstruir porque vas a la siguiente rama y la siguiente rama tiene 20, y en 20 viste 4, el porcentaje también es 20%, pero este evento es distinto de este evento. No es lo mismo, aunque los dos te den 20%. Y para que se entienda, si fuiste a otra rama y tenías 2000 y en 2000 tenías 40, esto va a tener un peso, no puede pesar esto lo mismo que esto de acá. Y sin embargo, en todos los casos el porcentaje te da igual. Entonces, una distribución binomial toma en cuenta, necesita el n. Le vas a informar el n, la cantidad de ramas, y sobre todo si el n es distinto, digamos, ahí es indispensable, porque las ramas no van a tener el mismo peso, no debería tener el mismo peso una rama cargada de flores que una rama que tenga 2 flores nada más. ¿Sí? Entonces, la distribución lo que estás haciendo es contando eventos en una muestra de n, contando éxitos, cuántos liberan de n, eso es una binomial. Después, bueno, veremos parches de cómo hacer si perdiste el dato, ¿no? Porque ahí exactamente necesitas tener el valor. Y ahora vamos, entonces variable de respuesta sería número de flores liberando polen de n flores, eso es una binomial, y vamos a las variables explicatorias, esto es un estudio observacional. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué variables explicatorias se identifican acá? El resto. La especie. Muy bien, la especie, fija o aleatoria. Fija. Fija. ¿Qué más? Población. Las poblaciones. Y las poblaciones las elegiste, o sea, vos fuiste al área de distribución de esa especie, de la especie 1, y elegiste poblaciones al azar, ¿no? No, con un criterio, tratando de, por ejemplo, que una población no tenga un desnivel de 500 metros de elevación con respecto a la otra. Porque como estoy estudiando fenología, que es muy dependiente de la temperatura, necesitaba tener homogeneizadas. O sea, no importa eso, pero claro, bueno. Ok, pero digamos es una restricción y vos, es como digo, bueno, yo voy a trabajar con pacientes mayores de 50 años, pero los pacientes los elijo al azar. Sí, claro, sí. O sea, de todos vos pusiste una restricción de esos 500 metros, pero de ahí te podía tocar, tenías distintas poblaciones para seleccionar. Sí, dentro de esa restricción elegí al azar. Bien. Sí. Entonces, ¿qué dicen de las poblaciones? ¿Fija o aleatoria? Fijo. Fijo, perdón. Esta es quali, poblaciones es quali también, fija o aleatoria. A ver, alguien dijo fijo y otro dijo aleatoria.
Entonces, ahí, este también es un caso para discutir. Y es, le preguntamos a Gaby, ¿a vos te va a interesar comparar, tipo, estás parada en la especie 1, comparar este bosquecito de acá con este bosquecito de acá, esta población con esta población, hacer una comparación de medias? Sí me interesa comparar entre poblaciones, pero cuando las poblaciones difieren en algo que me olvidé decirles, que es la elevación del sitio. O sea que también registrás elevación. Sí, pero agrupando, como poblaciones Categoría. de alta elevación y de baja elevación, sin meterme en el detalle de cuántos metros sobre el nivel del mar y qué sé yo. Entonces, vos vas a la especie 1 y de la especie 1 elegís algunas poblaciones que están en alta y otras que están en baja. Sí, así. Entonces, antes de población, vamos a escribir elevación. Elevación, alta y baja, por lo tanto es quali. ¿Fija o aleatoria? Fija. Fija. Fija, porque ven, ella tiene preguntas específicas y le va a interesar comparar alta con baja. Por más que no lo asignó, porque esto no es un experimento, es un observacional, pero son categorías o etiquetas informativas y que les va a interesar comparar. Así que elevación es quali. Especie y elevación, ¿están cruzadas o anidadas? Cruzadas. Sí, tiene todas las elevaciones. Ah, no, está bien, sí, cruzada. Casi todas, sí. Casi todas. Están cruzadas. Puede pasar que una especie no encontré alta, pero eso no hace que sea anidado, sino que el espíritu irá a tener las dos y está la posibilidad, simplemente que en el área no se dio esa combinación. Pero en principio entonces especie y elevación están cruzadas. Por lo tanto vamos a tener una interacción. Esta interacción, perdón, estas dos están cruzadas. Esta interacción es una interacción en un observacional. Por lo tanto, esta interacción pueden o no incluirla en el modelo. Esta es optativa. Y mi consejo en general es que no sea exploratorio, vamos a ponerla a ver si da o no da, sino es, che, ¿tenemos alguna evidencia? ¿Hay una pregunta por detrás por la cual yo pueda suponer que le pega distinto el estar arriba o abajo, alto o bajo, a algunas especies y otras no? Entonces, esto es... en realidad debería ser definido por el investigador. El investigador decide si le interesa o no le interesa estudiar. Bien, y después tenemos las poblaciones. Poblaciones son quali, y entonces ahora fíjense, esta es una población y otra es otra población. ¿Le interesará a Gabriela comparar esta población con esta población? No me interesa comparar entre poblaciones, pero sí me interesaría ver qué parte de la variación que muestra la especie tiene que ver con ser distintas poblaciones. Perfecto. Y eso lo estimás con los componentes de varianza. Entonces, todo nos lleva a que las poblaciones sean variables de efectos, sea una variable de efectos aleatorios. ¿Lo ven? No va a querer comparar esto, pero sí le va a interesar saber si son muy variables, y eso lo cuantificamos con componentes de varianza. Y estas poblaciones fueron elegidas al azar de muchas poblaciones de la especie 1 a alta elevación. ¿Sí? Bueno, y después entramos, hacemos un zoom en esta población. Esta población es un área, un bosquecito, y tenemos muchos árboles, ¿no? Y de cada uno de estos árboles sacamos varias ramas, y de cada rama sacamos un dato. Entonces, ¿qué más tengo que agregar a mi diseño? Ya pusimos especie, elevación, población. Individuo. Individuo. Perfecto. ¿Y el individuo cómo está? Anidado a la población. Muy bien, está anidado en población. Y después tenemos, entonces ya tenemos los individuos, ya estamos modelando la falta de independencia que tenemos acá, porque todos estos individuos pertenecen a una determinada población, y después de cada individuo sacamos varias ramas, pero de cada rama sacamos un dato. Entonces, ¿la rama es una variable de efectos aleatorios o no? No, el árbol sería, el individuo sería el Exacto. último. El último sería nivel el último punto de variables explicatorias sería el individuo, y las ramas, la variación entre ramas de un individuo, la vamos a estimar, esta varianza la vamos a estimar
pero esta varianza va a ser el residual, la varianza del error. Varianza entre ramas de un mismo árbol, varianza entre individuos de una misma población y varianza entre poblaciones de una misma especie y una misma elevación. Esos tres componentes de varianza son los que van a tener. Y además, diferencia de medias para ver si, por ejemplo, la interacción yo creo que te va a interesar. No sé vos si pensabas ponerla en la interacción, pero yo creo que sí. Y entonces ver si, por ejemplo... ¿Entre altura y especie decís? Sí, es re interesante porque estoy viendo un proceso que depende fuertemente de la temperatura que cambia con la elevación, así que re. Entonces van a tener todo esto fijo para hacer comparaciones de medias, para ver comparaciones de interacción, bla, bla. Y después vamos a tener esto aleatorio más el error que habla de la variación entre ramas para entender fuentes de variación en el porcentaje de flores. Yo tengo una duda, ¿por qué no incluimos ramas en el modelo? Porque vos vas a tener, suponete en la base de datos dice rama 1, 2, 3, y acá es variable respuesta. De la rama 1 sacaste un dato, de la rama 2 sacaste otro dato, de la rama 3 sacaste otro dato. Entonces, que incluyas el rama en tu modelo no tiene sentido como una variable de efectos aleatorios porque no tenés falta de independencia. De cada rama tenés una única observación. Ahora, fíjate que hubiese pasado así. De la rama 1, vos hiciste varias mediciones. De la rama 2, varias mediciones. Entonces ahí sí tenés que incluir la rama, porque lo que tenés que decir, che, mirá que estas observaciones no son independientes, vienen de la misma rama. Claro. ¿Sí? Entonces esa lógica que les decía antes, para que algo califique como variable de efectos aleatorios, para que una variable califique, tienen que tener varias observaciones por cada nivel. Si tienen una sola, eso es el error. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, con estos dos ejemplos, más o menos se entendió la lógica de cómo tienen que pensar un modelo y cómo razonar con respecto a las variables de si son de efectos fijos, de efectos aleatorios, si están cruzadas, si están anidadas. Y si entienden esta lógica, digamos, después son detalles de los supuestos de cada modelo y demás, pero entender este razonamiento es troncal para poder modelar cualquier situación. Y esto es un poco como una ayuda de cómo deberían ir viendo el proceso. Amira quiere preguntar algo. Sí, quería consultarte cómo sería ponerle ese mismo ejemplo, pero si tuvieras medidas repetidas en el tiempo. Bárbaro. ¿Cómo se agrega eso al modelo? Tengo además medidas repetidas en el tiempo, porque todo eso lo medí una vez por semana en 10 millones de lugares. No se adelante que ya viene. Sí, ahora vamos a ver medidas repetidas. Pero simplemente sería agregarle, si tienen medidas repetidas, van a tener cada una de estas cosas en tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Entonces, medidas repetidas nos va a agregar, seguro, una variable de efectos fijos que va a ser el tiempo. ¿Están de acuerdo? Porque a mí me va a interesar comparar qué pasó con la floración al mes 1 comparado con el mes 2. Esa es una variable de efectos fijos. Y el tiempo va a estar cruzado con todo esto que estamos viendo, porque a todas las especies las miramos en todos los tiempos, así que va a haber una interacción. Y además hay que modelar la falta de independencia de la misma rama que se siguió a lo largo del tiempo. Y lo que vamos a ver ahora después del recreo es cómo se hace eso y cómo se introducen estructuras de correlación específicas. Con todo lo que vimos hoy, saquemos medidas repetidas, todo el resto, y no hubo acá ejemplos de bloques, pero podría haber habido bloques, podría haber habido parcela dividida, en general todos los que vimos son anidados. Ya, solamente con declarar en el modelo, como hicimos recién, 1 barra individuo, 1 barra, ¿qué otro factor aleatorio tenemos? Camada, ya simplemente con eso se induce una estructura de correlación entre las observaciones. Ya está diciendo, che, todo lo que dice camada 1 están correlacionados esos datos y se contempla en el modelo. Nos despreocupamos. Cuando tenemos medidas repetidas, hay estructuras de correlación a distintas situaciones posibles, ahora lo van a ver con Gerardo, y hay que trabajar un poco más para identificar cuál es la mejor estructura para nuestros datos. Pero
no es algo, uy, ahora tengo que cambiar mi cabeza, ¿no? Sino es la misma lógica. Identificar variables explicatorias, fijas, aleatorias, cruzadas, anidadas, y después ver cómo se implementan R. Bien, más o menos estamos con esta lógica. Y está bueno que piensen sus diseños y podemos pensar en algún espacio donde haya dudas de alguien o que plantee, como hicimos acá, ¿no? Yo lo llamo terapia de grupo, que uno cuenta el diseño que tiene y cómo lo pensamos. Bueno, entonces yo lo que diría ahora es cortar, hacemos un recreo para después arrancar con medidas repetidas, ¿sí? Son 10:30, retomamos, ¿les parece? Dale, buenísimo. Dale, buenísimo. ¿Cortar la grabación? Sí. ¿Después arranco yo?